No, grabar. Y ya se cerraron. Entonces necesito que para poder permanecer en la reunión le aceptan a que grabe la reunión. Y listo. Realmente el taller de hoy es muy sencillo. Es introductorio. Vamos a hablar de qué es debate y de cómo se debate. Y lo más básico. ¿Listo? Entonces, vamos a regalar un segundo. Listo. Bueno, primero presento la Asociación Nacional de Debate. Esto, pues digamos que es una iniciativa que nació hace bastante tiempo, pero se empezó a materializar hace poquito. En donde, pues digamos que somos un grupo de debatientes universitarios que buscamos como eh, cambiar esta idea de que el debate está un poco centralizado y utilizado en Colombia, específicamente, que pues estamos acá localizados. La mayoría de las sociedades de debate, la mayoría de los torneos de debate, la mayoría del mundo del debate está sucediendo acá en Bogotá. Entonces digamos que queremos ayudar a que eso cambie un poco, ampliándolo hacia otras regiones del país, ya sea a partir de la apertura de sociedades en universidades como en colegios. Entonces, pues, este primer torneo de debate de colegios es ese primer paso a intentar democratizar un poco más el debate acá en Colombia. Pues digamos que más personas tengan acceso a eso. Y creo que alguien escribió algo. No me salió nada. Bueno, pues vamos a empezar. Me presento. Pues ya ustedes se presentaron algunos, ahora nos presentamos nosotros. Yo soy Mariana Sarria, soy estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Dentro de mi trayectoria en debate, pues digamos que pertenezco a la Sociedad de Debate de la Universidad Externado. He sido juez de semifinalista de varios torneos pues a nivel nacional, algunos a nivel internacional, pero digamos que dentro de los más importantes, el Torneo Nacional de Debate llevado a cabo el año pasado en Cali. Y pues también he sido parte de un equipo de adjudicación para el torneo virtual externadista. Y acá en la ANDE me desempeño como coordinadora regional, es decir, me encargo de hacer los contactos con las regiones diferentes del país y pues digamos que intentar contactar con colegios y con universidades para que digamos que se unan a la iniciativa y se animen a debatir. Andy, no sé si te quieres presentar. Sí, bueno, pues hola a todas y todos y todes. Pues mi nombre es Andrés Galeano. Yo actualmente soy estudiante de Ciencia Política e Historia en la Universidad de los Andes. Y bueno, como pudieron escuchar por las intervenciones de algunas, soy egresado del Colegio con Subsidio Ciudadela y pues mi experiencia en debate está como muy relacionada con eso. Yo empecé a debatir en colegios, fui campeón de TDU 2017, el torneo uniandino de 2017 en categoría colegios. En el 2018 también estuve en ese torneo y fui cuarto finalista y estuve en el top 10 de mejores oradores del torneo. Ya después, pues en universidades entré a ser parte de la Sociedad de Debate Uniandina. Y ya, pues desde ahí he participado también en varios torneos y ahora soy miembro de la ANDE y estoy trabajando en toda esta parte de colegios y de ayudar en la formación de sociedades de debate de colegios y todo eso. Y ya. Para empezar esta charla, queremos como primero preguntarles qué es debate. Para ustedes, ¿qué es el debate? Me gustaría que alguno me dijera qué es debate. Pues considero que el debate es una conversación barra discusión que se tiene entre dos o más personas sobre un tema en específico y cada uno pone sus argumentos si está a favor o en contra del mismo. Ok. Juan Alba quiere también decir algo. Sí, hola, mi nombre es José Sebastián Alba y para mí el debate es la herramienta más completa para brindar opiniones, para brindar opciones y solucionar un problema que generalmente tiene dos perspectivas y hallar una posible solución entre ambas partes. Ok. Santiago Ortiz también tiene una idea de qué es debate. Y yo creo que es el arte de crear y gestionar comunicación, más allá de empezar a manejar estos dos polos, creo que es el arte de crear y gestionar comunicación entre varias personas para
pues sí, generar conocimiento también. Perfecto. Laura. Sí, yo pienso que el debate para mí es la herramienta idónea en estos momentos para que la sociedad adquiera un pensamiento crítico. Ok. Está bien, está bien. Nicole. Yo creo que el debate es como esa forma de tomar partido ante las problemáticas o los contextos en los que nos encontramos. Y pues obviamente, como dijo mi compañera, pues obviamente tener un pensamiento crítico ante las situaciones que nos rodean. Ok. Nelson. Nelson, ¿ibas a decir algo? ¿Y que bajaste la mano? ¿No? Bueno, está bien. Andy, ¿para ti qué es el debate? Uy, bueno, no sé, es una pregunta difícil. Debate creo que es muchas cosas. O sea, si bien sí, debate es como todo este acto de comunicación que ya varios y varias han descrito, debate, no sé, yo creo que debate es un mundo completo, de verdad, es como un universo de posibilidades como para relacionarnos, para hablar, para discutir, para todo lo que dijeron, de verdad. Sí, no sé, creo que es algo muy grande. Está bien, pero entonces para definir debate creo que deberíamos centrarnos un poco más en cuanto a el debate académico y qué tipos de debate académico existen. Entonces para esto vamos. Uy, espérense, no se deja pasar. Debate es el acto de comunicación en donde tenemos la posibilidad de tener un lado afirmativo, un lado negativo, un lado que apoya al gobierno, un lado que está en oposición al gobierno, un lado que apoya la idea que se está debatiendo y otro lado que está en contra de esa idea. Las dos partes se comunican, las dos partes tienen en cuenta los argumentos de la contraparte y lo hacen a partir de líneas argumentativas académicas, normalmente en este tipo de formatos. Y pues digamos que ya esto lo añado yo un poco más, es un poco el significado que yo le doy al debate y es un espacio académico de intercambio de conocimientos y de respeto. Efectivamente, porque es un espacio seguro, es un espacio en donde se pueden expresar las opiniones basadas en fundamentos reales y específicos. ¿Listo? Entonces vamos a ir a ver qué tipos de formatos tenemos para poder debatir y luego vamos a hablar específicamente del formato en el que vamos a debatir en este torneo. Pues digamos que para darles unas herramientas un poco más pequeñas eh, que les van a servir tanto para entender este taller como para debatir, como para entender los otros talleres que pues tenemos preparados para esta semana. Entonces, Bueno, pues el primero de los formatos del que vamos a hablar hoy es el formato de Karl Popper. Este formato nace básicamente en honor a Karl Popper, valga la redundancia, que fue un filósofo muy importante del siglo XX. Él fue un filósofo que hizo muchas contribuciones en el campo de la filosofía de la ciencia, que tiene que ver mucho con lo que algunos de ustedes mencionan ahorita sobre construir conocimiento, y es como básicamente qué se considera ciencia y qué no, qué podemos decir que es lo objetivo, lo subjetivo y como todo esto. Y él también hizo muchos aportes a lo que es la mecánica cuántica y a la metodología de las ciencias sociales. Entonces, este formato nace en honor a este señor, que fue un filósofo muy importante, y pues vamos a pasar muy rápido como por las generalidades del formato. Se debate en equipos de 3 personas, por lo general siempre hay 2 equipos, como pues ya estábamos hablando, uno a favor y uno en contra, y casi siempre se da la moción con anticipación, pueden ser como días antes del debate o semanas o meses, y básicamente lo que se busca es que ambos equipos preparen los casos. Ellos, o sea, cuando uno entra al debate en formato de Karl Popper, uno no sabe qué posición va a tener en el debate, entonces uno tiene que llegar con ambas posturas preparadas, tanto a favor como en contra. Básicamente, pues ambos equipos tienen como la misma cantidad de intervenciones con el mismo tiempo. Primero pasa el primer orador de cada equipo con 6 minutos, luego el segundo con 5 minutos, el tercer orador también tiene 5 minutos, y entre cada orador de cada equipo, es decir, entre el de a favor y el de en contra, hay una ronda de interrogatorios donde un equipo le plantea preguntas al otro sobre pues lo que hayan sido sus intervenciones hasta el momento. Y esos interrogatorios duran 3 minutos, más o menos. Eso es el formato de Karl Popper, así como rápidamente. Hay otro formato que, como pueden ver ahí en la presentación, se llama Lincoln Douglas.
y este se basa o se inspira en los encuentros que había entre Abraham Lincoln, que era republicano, y su rival demócrata Stephen Douglas en el año 1858. Entonces, estos debates se enfocaban en muchísimos temas, pero por lo general tenían mucho que ver con lo que era la esclavitud, la moral y los valores que se consideraban deseables para la sociedad estadounidense en ese momento. Entonces, pues surgió el formato como una reacción al debate político que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y entonces, pues se trata mucho de estos temas aún de valores en el formato de Lincoln Douglas. Este formato, a diferencia de los otros que vamos a ver, es individual, es decir, pues no hay equipo, solo es una persona, obviamente, y se enfrentan una persona a una. Básicamente, la manera en la que funciona es que hay el orador afirmativo, quien tiene 4 discursos, uno de 6 minutos, luego uno de 3, luego uno de 4, luego uno de 3, que eso suma un total de 16 minutos, y el orador negativo tiene 3 discursos nada más, que es uno de 3, uno de 7 y uno de 6 minutos, que al final eso también suma 16 minutos. Luego hay 10 minutos que tienen los jueces para deliberación, que eso es algo que también sucede en los demás formatos de debate. Y al final hay 15 minutos para que los participantes de este formato reciban una retroalimentación de los jueces sobre pues, qué tal lo hicieron y demás. Entonces, en total, ese es un formato que dura más o menos 1 hora y eso es como todo con respecto a ese. Mari, pasamos a la siguiente. El siguiente formato es el de foro público, que es uno de los modelos de debate más recientes que hay en la actualidad y se ha utilizado muchísimo en los colegios y las escuelas en Estados Unidos, a pesar pues, de que sea muy reciente. Fue creado en el año 2002 y al comienzo se llamó Ted Turner en honor al fundador de la cadena CNN, pues que se llamaba Ted Turner. Y pues básicamente se desarrolló con base a este señor y a algunas dinámicas que tenían en CNN como una sección de fuego cruzado, debido a un programa de televisión que tenía la cadena llamado Crossfire. Y básicamente lo que este formato privilegia es que los debatientes estén muy bien informados sobre la coyuntura nacional e internacional y que sepan responder a eso. Entonces, en este formato hay equipos de 2 personas, cada debate tiene 2 equipos y se les da la moción con anticipación también. Lo que pasa es que en este formato hay una organización que se llama la National Forensics League, que publica mensualmente un tema de actualidad, ya sea de Estados Unidos o de cualquier tema internacional o mundial, para que sea debatido. Y cuando se sabe el tema, entonces los debatientes tienen que preparar una posición a favor o en contra, porque se sortean también al azar, casi siempre lo hacen pues lanzando una moneda. Y pues ya en el debate como tal, cada debatiente tiene un total de 6 minutos para hablar, que se dividen en 2 intervenciones, una es de 4 minutos, la otra es de 2 minutos. Y entre las intervenciones hay 3 fuegos cruzados que duran 3 minutos. Entonces, pues al finalizar el debate pasa lo mismo que, como les contaba ahorita, los jueces tienen 10 minutos para deliberar y demás. Y también acá sucede que los jueces tienen la posibilidad de interrumpir el momento de fuego cruzado o crossfire si se dan cuenta de que hay alguna clase de irrespeto entre los debatientes. Estos debates en total duran como 45 minutos y eso es todo acerca de foro público. Estos los pasamos un poco rápido pues porque no son tan importantes y ahora ya Mari les va a explicar lo que es Parlamento Británico y también el formato que vamos a utilizar en el torneo, que es World Schools. Listo. Parlamento Británico, pues como ya me contaron, algunos de ustedes tienen experiencias ya dentro de este formato, es el que se está utilizando popularmente dentro de las universidades. Pues de hecho es el tradicional dentro de las universidades. Y pues básicamente, ¿de dónde nace este formato? Pues digamos que esto nace desde Gran Bretaña, desde 1700 y pico, en cuanto a la necesidad de generar pues diferentes tipos de discusiones dentro del Parlamento británico, por eso el nombre, pues digamos que para tomar medidas nacionales necesarias. Vamos a hablar un poquito más como de este formato, son equipos de 2 personas, pero son 4 equipos de 2 personas, es decir, tenemos cámara alta de gobierno, cámara baja de gobierno, cámara alta de oposición, cámara baja de oposición. Tú no tienes ni idea de cuál es la moción que te van a dar hasta 15 minutos antes de que empiece el debate y tienes 15 minutos para preparar la moción. Después de los 15 minutos acabados, se hace el debate, cada orador tiene 7 minutos para dar su discurso y pues digamos que al final
Normalmente el tiempo, pues digamos que estándar para poder deliberar de los jueces es de 15 minutos y ya en total este formato dura como 1 hora y 45 minutos más o menos con la deliberación y con todo. O sea, es un poquito pesado, pero pues digamos que es interesante. Digamos que efectivamente, como ya les conté anteriormente, pues digamos que las universidades normalmente debaten en este formato y existen pues los grandes torneos tanto a nivel Colombia como a nivel Latinoamérica, como en el circuito hispanohablante como en el circuito mundial. Pues siendo los más importantes en el hispanohablante se mueve y el más importante en inglés, pues Wood. Y ahora sí, el formato que todos nos importa. Pero primero quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si estamos yendo muy rápido, si quieren como parar un momento y respirar. Como ustedes me dirán. ¿Estamos así perfectos? ¿Sí? ¿Nadie dice nada? ¿No? Listo. Entonces, dentro del formato WordSchools, este es el que se está utilizando estandarizado normalmente para los colegios. Es decir, en este formato solamente debaten personas de colegios normalmente entre grados 9 y 11. Pues digamos que dentro de este torneo tenemos también personas que están en 8º grado, si no estoy mal. Bienvenidos también. La idea es que, pues digamos que se disfruta en este formato. Para este vamos a ser un poco más específicos en cómo funciona, porque nos parece importante que tengan claro las reglas del juego, pues digamos que para que a la hora de que lleguen ya los debates no estén tan perdidos en cuanto a qué es lo que tienen que hacer y cómo es el orden y cómo tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 equipos de 3 personas, el equipo afirmativo y el equipo negativo. Las mociones se mandan con anticipación, es decir, ustedes tienen mucho más tiempo para preparar las mociones. ¿Qué les recomendaría yo? Preparen las mociones para ambos casos, es decir, para afirmativo como para negativo. ¿Por qué esto? Porque a pesar de que nosotros ya les mandamos las mociones y de que ustedes tienen un documento con 2 emociones posibles, son solamente 9 rondas. Y dentro de esas 9 rondas, las mociones pueden salir aleatoriamente y a ustedes les puede tocar una posición de gobierno o oposición aleatoriamente. Y tienen 15 minutos para preparar el caso o para aterrizar un poco más el caso que tienen con respecto a la posición que les tocó y la moción que les tocó. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿La posición la dan el día del debate? Sí, la damos 15 minutos antes de que comience el debate. Es decir, ustedes ese día, ¿qué van a hacer? Van a llegar, van a entrar, van a hacer el check-in a través de lo que más adelante les vamos a explicar, que son sus URLs privadas. A partir de estas, ustedes entran a la URL, hacen check-in y eso a nosotros ya nos avisa que ustedes como equipo están presentes y que los podemos tener en cuenta para debatir en la ronda. ¿Cómo se armarán los equipos? En eso estamos trabajando ahorita. Pues digamos que hay algunos equipos que ya están completos, que ya están completamente formados. Hay otras personas que se inscribieron como pareja y les falta una persona, y hay personas que se inscribieron solas y les falta la pareja. Entonces, en estos días estamos trabajando para reubicar aleatoriamente las parejas, perdón, a los tríos, y les estaremos avisando por WhatsApp o por el correo. Finalmente, ¿cómo quedaron? Antes del torneo, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí. Es por la preparación de anticipación sí, para saber. Sí, claro, tranquilo. Tengo preguntas de Diego. Sí, hola, qué pena, yo soy la verdad un poco nuevo en esto, a pesar de que ya había participado, pero en un formato muy, muy diferente. Cuando tú dices que que nos van a entregar una oposición, ¿a qué se referencia? O sea, ¿qué nos entregan, mejor dicho? Nosotros ya les entregamos a ustedes las mociones. Ustedes tienen las mociones y preparan los casos tanto para afirmativo como para negativo. El día del torneo, o bueno, los días de torneo, antes de empezar la ronda, les decimos si les toca en la posición de afirmativo o de negativo. Teniendo en cuenta eso, tienen 15 minutos para terminar de arreglar su caso y entrar a la ronda. ¿Sí me entendiste? Diego. Listo, muchas gracias. Sí. Listo, perfecto. Y María Paula León. Hola, Ben, es que me gustaría saber más como del papel de los jueces.
Ah, ok, tranquila. Ya vamos con eso. Ya vamos con eso. Perfecto. Por aquí, hasta esta parte, ¿hay alguna otra pregunta en específico? ¿O continuamos y vemos si van surgiendo más preguntas? ¿Van a haber alguna regla específica o especiales para el tipo de torneo que vamos a realizar? ¿O solo las que ya nos mandaron? Nosotros ya les mandamos el reglamento del torneo, los términos de equidad, las pociones, eso es lo que deben tener en cuenta. Y digamos que ya acá les voy a explicar cómo funciona el formato y cómo son las reglas de juego ya dentro del debate. No, es que como hicieron un cambio en las mociones, quería saber si van a hacer un cambio a futuro con de pronto alguna regla o con otra cosa. Ah, no, perdón. Lo de las mociones fue un error del equipo de organización, o sea, nosotros. La embarramos ahí y pues nos disculpamos. Ya las 12 emociones que tienen el segundo archivo de emociones que les mandamos, esas son. ¿Listo? Y salen aleatoriamente dentro de las rondas. Michelle pregunta, ¿cómo sería la posición positiva y negativa? Ok, la posición positiva es cuando tú estás apoyando la emoción. No. Espera un segundo. Bueno, si quieren, yo voy siguiendo con esa pregunta. Básicamente lo que iba a decir Mari es que la parte afirmativa, cuando ella dice el equipo afirmativo, se refiere a que se está a favor de lo que va a decir la moción, a favor del tema que se va a debatir, y la parte negativa, pues son los que están en contra de lo que propone la moción que se va a debatir. ¿Hay más preguntas? Porfa, si quieren abrir el micrófono para hacerlas o levantan la mano y les doy la palabra porque estoy desde mi celular y me queda más difícil ver si tienen preguntas. Bueno, pues yo tengo una pregunta. Yo leí las mociones y es que me salió un inconveniente ya que pues no entendía bien el dialecto, el término que están utilizando. ¿A qué hace referencia las siglas C a la hora cuando ustedes lo mencionan en cada moción? Ah, sí, ok. Bueno, eso es súper importante. Básicamente, S significa esta casa y cuando dice ECCQ significa esta casa considera que. Entonces, cuando ustedes leen eso en la moción, cuando dice esta casa, sí, básicamente es el equipo afirmativo. ¿Sí? Cuando se refieren a esta casa en las mociones, es el equipo afirmativo. Listo, qué pena. Muchas gracias. ¿En qué pregunta vamos, Andy? Estábamos en que qué significa es S y SSQ. No Si sé si una en el chat. persona no se siente de acuerdo con la perspectiva que le tocó, que le asignaron, ¿puede hacer algún tipo de queja o cambio? O... No. No. No, si te tocó esa posición, te tocó esa posición. ¿Listo? Perdón, me gustaría añadir algo. Supongo, con la pregunta del anterior compañere, supongo que esto es un ejercicio bastante fundamental para nosotros potencializarnos como debates, como oradores. Uno nunca sabe qué posición le va a tocar y es fundamental saber abogar por ambas partes. Exactamente. Exacto. Andrés levantó la mano. Sí, tengo una pregunta acerca de las rondas. Dijeron que eran 9 rondas, o sea, como después que pasen las 9 rondas, perdón, es que se eligen cuáles pasan a semifinal, ¿así? Tenemos 6 rondas que son, si no estoy mal, Andrés me corrige, son 5... Son 6 preliminares. 2 cerradas. Sí. 4 abiertas, 2 cerradas, luego pasan a cuartos de final, semifinal y final. Ah, ok. O sea, son 6 antes de llegar a la cuarta de finales. Exacto. Sí, exacto. Ok. Exacto. Raúl, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, no sé si se me escucha, pero bueno, perdón primero porque llegué tarde, estaba en clases. Y mi pregunta es, o sea, ¿qué tan diferente es con el formato de VP? Porque veo que tiene bastantes cosas similares. No sé si explicaron algo de eso, pero si es como que bastante parecido, pues lo tengo bastante claro. Y si van a explicar después lo de los jueces, igual como ya no tengo preguntas. Era solo eso. Perdón por interrumpir así. Dale, no te preocupes. Ya, vamos a seguir justo con eso. Andy, ¿puedes tomar estas preguntas y ya vuelvo en un segundo, papá?
Sí, dale, dale. Bueno, sí, no, sobre la pregunta que acaba de hacer Raúl, pues sí es un formato más o menos similar al Parlamento británico. Tiene algunas similitudes como en las funciones que cumplen los integrantes de cada equipo, pero pues la diferencia está más como en el número de, de participantes y también un poco en los tiempos del debate. Tengan en cuenta que para las intervenciones que ustedes van a realizar van a tener 5 minutos, pero bueno, ya en un segundo Mari también les explica eso más detenidamente. Laura Martínez. Sí, tenía una pregunta y es, ¿los equipos que participan en la ronda también se escogen aleatoriamente? Sí, sí. Básicamente, en cada vez que vaya a empezar una ronda, eh, cada vez que vaya a empezar una ronda, pues lo que pasa es que nosotros les mostramos a ustedes como qué equipo se va a enfrentar con qué equipo y pues ya sabiendo eso, pues ustedes van a debatir ahí, pero sí, por lo general eso se elige aleatoriamente. Listo, gracias. Si quieren, aprovechamos para las demás preguntas que tengan. Buenas tardes. Era para hacer una pequeña pregunta. No sé si ya está especificado en el reglamento o algo así, pero a la Vale. hora de hacer, pues, lo de cuando vaya a hacer el debate, ya está Ujú. establecido, pues, o sea, uno puede cambiar el orden de los oradores de cada debate o ya está establecido en sí. Bueno, esa es una buena pregunta, pues. No, o sea, cuando ustedes les dan la ronda y les dicen son a favor o son en contra, pues ustedes deciden cómo se van a organizar, cómo quién va a pasar de primeras, quién va a pasar de segundas y así. Ustedes mismos se organizan y lo pueden ir cambiando ronda a ronda. Si de pronto en una ronda no les fue muy bien con el orden que tenían, a la siguiente deciden cambiarlo, no hay ningún problema. ¿Los equipos van a ser los mismos todas las rondas? Sí, todas las rondas son las mismas 3 personas debatiendo juntas. No habrá opción de cambio, ¿cierto? No hay. ¿Ya decidieron la plataforma por la cual se va a debatir? Se va a debatir Sí, en Discord y tenemos la prueba de la plataforma el sábado sábado 1 de agosto. a las 2 de la tarde. Sí, todo esto también se los vamos a estar avisando por el grupo. Listo. Tiene la mano levantada Mari Judith. No sé pronunciarlo, perdóname. Hola. Marjorie. Sí, perdón, ¿me habló? Que la mano levantada. Ah, ya, yo fue ¿La la que pregunta que pregunté hiciste? por lo de las Listo, dale. rondas. Ok. Vale, gracias. Una pregunta, hay alguien que está preguntando sobre que se inscribieron por separados, pero van en grupo, y yo me inscribí en grupo, pero creo que voy a terminar yendo por separado, entonces después de eso, ¿cómo haríamos? ¿O ya no podemos cambiar? Si tú te inscribiste con tu equipo, es decir, dentro de la inscripción estuviste con las otras 2 personas ya inscrito, así quedó el equipo. Si te inscribiste aparte, te quedó aleatorio. Es decir, vas a tener un equipo aleatorio. ¿Listo? Una pregunta. Es que me inscribí, pues yo pensaba inscribirme como equipo, pero me inscribí solo. Entonces ahí le ponen equipo un aleatoriamente o cómo hace. Exacto, Sí. te ponemos equipo aleatorio. María Pablo León, ¿tiene otra pregunta? Digamos, como mencionaba lo de las rondas, ¿cómo es la descalificación, por decirlo así? Dime, perdóname. Digamos, lo de las rondas, si no estoy mal, se van descalificando equipos o cómo es, o a los oradores, No, o... mira, hasta la ronda 6 tenemos, pues digamos, que acumular puntos. Ustedes van ganando los debates, van acumulando puntos, los van perdiendo, no los van acumulando. Al final, cuando llegamos al break, que es como el punto de quiebre en donde se sabe quiénes pasan a cuartos de final y quiénes no, pues digamos que ahí con la sumatoria de los puntos se sabe como qué equipos pasan. ¿Listo? ¿Hay algunas cosas que son necesarias para conseguir puntos, o sea, como algo estándar que todos deben tener para un mínimo de puntos? Ganar el ¿O debate. solo los jueces deciden qué puntaje poner? No, el punto es estándar. O bueno, sí, dale, Andy, explícalo. Bueno. Básicamente, pues los jueces son los que asignan los puntajes, pero eso ustedes lo encuentran en el reglamento del torneo, como hacia la parte del final, ahí están los puntajes
hay una tabla que explica cada puntaje a qué corresponde, como dependiendo del discurso que se haya dado. Es que dice la característica que le da el puntaje, pero lo que yo quería saber es, uno, cómo evita tener un puntaje malo. Ah, ok, ya sé a qué te refieres. Esos son los puntos de orador. Los puntos que te están dando los jueces son los puntos de orador, teniendo en cuenta los criterios que ya te salen ahí en la tabla de Varsovia. Les recomiendo que se lean la tabla de Varsovia. Entonces ahí van los puntos. Un discurso estándar tiene entre 73 y 75 puntos de orador. Es decir, que es entendible, que la línea argumentativa es clara, que hace link con la moción, diferentes cosas que ya les van a... Eso se los explican en los otros talleres de argumentación y ya. Eso es más del equipo académico. Acá vamos a hablar un poco más del formato. ¿Listo? Nicole tiene una pregunta, luego Walter y luego Laura. Sí, te quería preguntar si van a haber puntos de información de parte de los oradores y si también van a haber puntos de interrogatorio para hacer las preguntas. Claro, ya vamos ahí. ¿Listo? Walter, rápidamente, y Laura, rápidamente. Se me ha olvidado preguntar. A uno cuando le avisan cuántos días antes sobre qué equipo le tocó, ya que a uno le tocó solo. En esta semana les estamos avisando. Nuestro equipo de tabulación está trabajando en armar los equipos, en armar las URLs y en armar todo el formato. Entonces ustedes tranquilos que en esta semana se los mandamos, ¿vale? Y... Pues mi pregunta es como muy boba. Solo si nos va a tocar tener como la cámara abierta y algún tipo de presentación personal o algo así, ¿no? Ah, no. No, en Discord no ni siquiera hay para cámara, entonces tranquilos. Y ya. Una pregunta. Dime. ¿Los puntos van a ser grupales o individuales? Los puntos de orador son individuales. Los puntos de equipo sí son grupales, y depende si tu equipo gana o pierde el debate. Si el torneo es en equipos, ¿por qué hay puntos individuales? O sea, ¿puede un equipo perder pero un jugador ganar? No, el equipo puede perder o ganar, pero tú como orador tienes tus propios puntos de orador porque resulta que tenemos una tabla de oradores, de top de oradores. Es decir, puede que tu equipo haya perdido, pero tu discurso haya sido muy bueno y hayas tenido unos puntos de orador muy buenos y tal vez puede que no pases a los cuartos de final, pero que es dentro del top de oradores porque tus discursos fueron bastante buenos. Si me voy a entender, son dos cosas distintas, pero que estés en el top de oradores no significa que pases a los cuartos de final. Jugaría como al mejor orador. Exacto. Sí. Pero igual, eso... Una calificación es más personal, sí. O sea, una es personal y la de grupal sí es la que define si tú pasas a la siguiente ronda. Exacto. No tu equipo. Correcto, sí. Este tipo de cosas, este tipo de preguntas son más para que se las hagan en el taller de... en los talleres que van a dar va a dar el equipo de adjudicación. El equipo que Esa es una buena pregunta. Aquí Juan Alba pregunta que si va a haber algún tipo de premiación. Eso más adelante lo vamos a ver. Antonio, la última pregunta y continuamos. Una pregunta, pues yo he tenido la oportunidad de participar en otros formatos, pero en este caso hay un reglamento sobre, digamos, sobre el léxico, sobre qué palabras podemos utilizar o podemos hablar libremente. Andrés, ¿quieres contestar eso? Bueno, está bien. Pues no, como que no es que haya como alguna restricción específica sobre el lenguaje que tengas que usar. Para las personas que están acostumbradas, por ejemplo, a formatos como Modelo ONU, pues no es como que tengan que usar un lenguaje así súper cuidadoso y hablar todo el tiempo en tercera persona como si sucede allá. Acá eso no es así. Lo que sí, pues es que obviamente la idea es mantenernos dentro del marco del respeto, porque como les dijo María desde el comienzo del debate, pues es un espacio de respeto y un espacio seguro para la expresión de opiniones de las personas, pero pues no es como que haya una restricción con el lenguaje. Es decir, mientras que no le Ahora que hablamos los oradores y mantengan como los límites que Equidad ya les estableció y que también les va a explicar dentro de su taller, todo va a estar bien. Ahora que hablamos de lo que vamos a hablar, cuando vayamos a dar nuestros puntos, yo leí que podíamos tener información de apoyo, pero ¿es necesario tener información o podemos hablar a base de experiencia o de otros puntos claves o desde una perspectiva ajena al tema, pero sin salirnos del tema de debate? Lo que importa es que sigas tu línea argumentativa. ¿Listo? Pero eso también se va a explicar en los otros talleres. ¿Listo?
A mí también me gustaría, no sé, dar una opinión y preguntar a la vez. En cuanto a los pronombres de género, vemos que en la actualidad eso es un tema muy, muy delicado y es un tema muy importante y que usualmente en los torneos de debate se tiene que respetar, digamos de que aquí van a dar algunas condiciones, algunas normas para hablar en cuanto a pronombres de género, o lo podemos hacer libremente, o cómo hacemos ahí. Para el tema de los pronombres de género también está eso muy explícito dentro de las normas de equidad y dentro del taller de equidad también lo va a estar. Es importante que el juez principal de cada sala les pregunte cuáles son sus pronombres de género, de preferencia. Ahí ustedes le pueden decir pronombres masculinos, femeninos, es diferente o son indefinidos. Y el juez los debe tratar por el pronombre que ustedes le digan. Obviamente Y esto no claro, es un claro. chiste, lo tienen que mantener con el mayor respeto posible, porque si no también pues van a tener sus consecuencias frente a equidad, ¿listo? O sea, como tú lo dices, es un poco serio, entonces por favor, un poco el respeto con eso y pues digamos que ante todo la empatía y la cadena, ¿listo? Entonces, equipos de 3 personas, la moción se les da con anticipación, tienen 15 minutos antes de preparar la posición específica que les hayan dado, ¿listo? Vamos a hablar entonces ahora cómo funciona el formato. A pesar de que esto ya está dentro del reglamento que les mandamos, quiero que quede súper claro y súper explícito. Entonces, dentro del equipo afirmativo, dentro del equipo negativo, tenemos a 3 personas. Tenemos un primer orador del equipo afirmativo que define un status quo. ¿Qué es un status quo? Es básicamente la situación actual en la que te encuentras. Define el problema a resolver. Es decir, en este debate lo que queremos buscar es saber si es viable implementar esta medida o no. ¿Listo? Y el equipo que les logre demostrar que la medida es viable para implementarla o no, es el que gana. Sencillo. Y argumento. Habla dentro de este formato, no estamos hablando 8 minutos, sino que estamos hablando solamente 5 minutos. Primer minuto protegido, último minuto protegido. ¿Qué significa esto? Que dentro de esos minutos no puede haber puntos de información. Ya vamos a hablar de los puntos de información. Habla la persona de negativo. Esta persona, pues digamos que debe refutar, si necesita reencuadrar el debate un poco mejor y argumentar. ¿Listo? Segundo orador de afirmativo. Refuerza el caso, refuta y argumenta si es necesario. Segundo orador de negativo. Hace lo mismo. ¿Listo? Solamente que desde la perspectiva negativa. Tercer orador de afirmativo. Esta persona no puede añadir nueva carga argumentativa. ¿A qué me refiero? Esta persona solamente tiene que dedicarse a refutar, defender la línea argumentativa que sus otros 2 compañeros ya lo hicieron, sintetizar el debate y digamos que podría generar un poco más de apoyo con nuevos análisis de los casos que ya presentaron sus compañeros, pero no pueden añadir nada nuevo al debate. Después de eso, vamos con la réplica de negativo. O sea, primero va el látigo de afirmativo y luego el látigo de negativo. Va la réplica de negativo y eso, Andy, me corrige, son 3 minutos de discurso. Sí, el discurso de réplica son 3. Ok, listo. Son 3 minutos de discurso en donde no puede recibir ningún punto de información. Solamente se dedica a hacer como un sumario o un resumen de lo que fue el debate. ¿Listo? Luego va la réplica de afirmativo, que hace exactamente lo mismo. 3 minutos en donde no recibe puntos de información y solamente se dedica a reforzar su caso, a explicar qué fue lo que sucedió en el debate y todo eso. Tengo una mano levantada, Santiago Ortiz. Sí, perdón, es una pregunta rápida. Nosotros como líderes de respuesta, como los últimos oradores de nuestro equipo, hacemos como este sumario, pero también somos como un juez parcializado, ¿verdad? Entonces, hacemos el sumario, pero también demostrando cómo nuestro equipo gana el debate. ¿Es verdad? Ah, listo, ya, perfecto, gracias. Sí, eso es lo más importante del líder de réplica y algo súper importante ahí es que el líder de réplica no puede ser el tercer orador de los equipos, siempre debe ser el primero o el segundo. Entonces les sugiero que sean un poco estratégicos con eso, que vayan viendo cómo ustedes verán la estrategia de su equipo, pero les recomiendo que la persona que haga la réplica sea la que tenga más claro el debate y ya. Listo. Nicolás dijo que tenía otra pregunta.
Si pasa un participante, tiene un problema en el momento de hablar. Ok. Si tiene un problema de conexión el participante, pues eso digamos que eso ya depende del juez de la sala, eso es un poquito más autónomo. El juez puede decidir intentar buscar otras alternativas para ver si mejora la conexión, o si no, pues sería que otra persona del equipo dé el discurso de esa persona. Y ya. Porque pues no se puede hacer nada más. Nelson, cuéntame. Una pregunta, al momento que termina el debate, ¿se hará un feedback? O sea, una retroalimentación. Sí, exactamente. Después de los 15 minutos de deliberación de los jueces, vuelven otra vez a la sala, los debatientes, y cuando vuelven a la sala les dicen quién ganó, por qué ganaron, y les hacen un feedback como en general del debate, mostrándoles como todo lo que pasó, explicando por qué ganó, quién ganó, y ya, y si quieren algo personalizado, después se acercan al juez de manera respetuosa, pidiéndole como un feedback un poco más personalizado. Andrés. Tengo una pregunta, o sea, no sé si la dijeron, tal vez no estuve atenta, pero ¿a qué se refieren cuando dice encausa el debate? No sé, no distingo la palabra. Es centrarlo, como, no sé cómo decirlo, y centrar el debate, encajarlo dentro de su línea argumentativa y dentro de lo que debe ir con respecto a la moción. Direccionarlo, tal vez. Sí, como direccionarlo. Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿cuál es la principal diferencia entre el rol del tercer orador y la réplica? Andy, ¿puedes contestar eso, por favor? Sí, básicamente, como mencionó ahorita alguno de ustedes, creo que fue Santiago, el que hace el discurso de réplica tiene que enfocarse en mostrar por qué su equipo es el que gana. Por lo general, para esto pueden mostrar como cuáles fueron los aspectos más importantes de todo el debate y decir por qué su equipo ganó en cada uno de esos aspectos. El tercer orador de cada equipo básicamente lo que tiene que hacer es dedicarse únicamente a refutar. Puede hacer como un resumen del debate, pero su función principal es que a la vez que va resumiendo, va refutando. El de réplica ya únicamente se centra en resumir, pero mostrando por qué su equipo ganó el debate. O sea que el de réplica no va a refutar nada, a pesar de que el negativo sea el último que refuta. El negativo no refuta. Ah, bueno, sí. Sí, réplica no Es que, refuta. ajá, porque en teoría ya todo debería estar refutado antes. Ni tampoco encima más argumentos. No, tampoco. Una pregunta. Dime. Nos dan 2 emociones. Por cada emoción se hace lo mismo, sean 16 minutos. ¿Cuánto es? 15 minutos. Sí, exacto. Antes de sacar, cuando se saca la ronda se sale la moción y tienen 15 ¿Hay minutos. posibilidad de repetir moción? No se repiten. Santiago. Sí, una pregunta. Los terceros oradores, digamos, no pueden traer nueva argumentación. Sin embargo, es posible que puedan soportar y, digamos, solidificar los argumentos que se dio en el primer y segundo orador con ejemplos. Sí, de hecho eso es lo ideal. Eso es lo que debería hacer el tercero. Ah, listo. Gracias. Camila Cruz a la calle pregunta, tengo una pregunta que creo que nos sirve a todos. ¿Cómo marcar esa diferencia entre la profundización de la línea argumental y nuevo material argumentativo? Andy, ¿quieres contestarlo? Yo soy muy abstracta explicando eso. Bueno, voy a intentarlo. Espero no ser muy abstracto también. No, básicamente, cuando se profundiza la línea argumental, lo que se hace es como tratar de aterrizarla y como terminar de aclararla. Y para eso precisamente sirven los ejemplos que estaba diciendo Santiago ahorita, como cuando yo profundizo mi línea argumental, lo que hago es como tratar de aterrizarla un poco más y hacerla mucho más clara y mucho más explícita para los jueces que están pues adjudicando mi debate. Mientras que introducir nueva carga argumentativa es como literalmente decir, bueno, ahora yo les voy a traer este nuevo argumento para nuestro caso sobre tal tema. Sí, ahí está la diferencia, como profundizarla es coger lo que ya dijo su equipo y tratar de hacerlo mucho más explícito, más claro a través de ejemplos, a través de nuevos análisis, mientras que la carga argumentativa ya es meter argumentos completamente nuevos que no hayan dicho sus compañeros antes. ¿Listo? Diego, ¿tiene otra pregunta?
pregunta, ¿qué pasa si se añade un argumento nuevo de forma inconsciente que el que esté refutando esté hablando y profundizando y argumentando y por accidente añade un nuevo argumento porque hay gente que por estar hablando y se queda en eso y sin querer dice algo que termina añadiendo algo adicional? El Eso juez es no, una... el juez no lo va a tener en cuenta, no lo debe tener en cuenta y de hecho hasta lo podría penalizar, pero normalmente yo soy de los jueces que no lo tienen en cuenta y prefiero no penalizar. Ujú. Pero solo es eso, no se tendrá en cuenta esa parte de... Exacto, sí. Exacto. Hola a todos, chicos. Hola Tata, ¿cómo estás? Hola, Hola, Tata. yo soy Tatiana y hago parte también pues de mis compañeros. Quería ayudarles de pronto un poco porque veo que todos andamos como súper confundidos y los entiendo perfectamente. Primero, chicos, es importante que tengan súper claro lo que ya les decía Andrés. Este tipo de modelo parte por la equidad. Entonces, siempre va a buscar que lo que ustedes digan, el otro equipo tenga la posibilidad de refutarlo, porque es importante que tengan la posibilidad de refutarlo para que obviamente haya un debate. Entonces, es muy importante que ustedes tengan eso. Todo lo que este equipo diga, o sea, todo lo que afirmativo diga, debe ser refutado por negativo. Y lo que hace la réplica es todos esos pequeños puntos que ustedes refutaron y que refutaron de buena manera, es exponerlo a partir de los puntos de choque. Entonces, ¿qué son los puntos de choque? Son todos esos puntos que hicieron el debate y que fueron lo más tocado del debate. Sin embargo, no se preocupen, yo sé que ahorita todos están súper afanados por saber qué es, cómo se lleva, pero por eso ustedes van a tener diferentes talleres. Ahorita lo importante es enfocarnos en cómo se lleva el debate, en cómo se más o menos encausa un debate o cómo se lleva. Entonces, tranquilos que igual acá Andrés, Mariana y yo pues estamos para ayudarles, ¿vale? ¿Toca ir tomando apuntes durante el debate o se nos va a dar la información anticipada o solo por medio de oído podemos ir tomando la información que esté dando uno de los dos Eso para depende luego... completamente de tu estrategia, o sea, tú como debatiente tienes tu estrategia y si necesitas, ves que es necesario anotar las cosas que está diciendo la otra persona para hacer reputaciones o este tipo de cosas, eso ya es para ti. Y otra cosa, yo leí que no se puede usar páginas de internet cuando uno está argumentando. ¿Eso cómo se hace en un mundo donde todo está en internet? Pues es que cuando tú estás dentro del debate no puedes utilizar ninguna herramienta digital, solamente las herramientas que ya tenías ahí. O sea, si imprimo una información que ya haya sacado previamente, la puedo usar, ¿cierto? Exacto, Sí. pero tú no puedes sacar nueva información durante el debate porque eso es completamente penalizable y de hecho tu equipo puede ser descalificado del debate, del torneo, perdón. ¿Listo? Chicos, a ustedes se les mandaron todas las mociones ahorita. Entonces, esas mociones sirven para que ustedes puedan empezar a buscar la información que no saben. Yo escuché ahorita de alguno que no sabe exactamente a qué se refieren con ciertos términos que están en las mociones. La idea es que ustedes las tengan algo antes para que las busquen, para que tengan claro su significado y que en el momento de preparar su debate o en los 15 minutos que van a tener, puedan tener exactamente el cuadernillo con sus apuntes. Otra cosa que realmente esto sí se los recomiendo realmente yo tomaba apuntes durante debate porque es muy posible que cuando ustedes empiecen a hablar se pueda olvidar esa información y que ustedes tengan organizada la información de manera que ustedes la atiendan. Eso sí ya depende, como dice Mariana, de su estrategia, pues ustedes lo tengan listo. Y listo, creo que ya... Otra pregunta es la frecuencia de estas reuniones, porque yo no sabía que iba a haber reuniones hasta que leí el grupo hoy. Entonces, ¿cómo en qué fecha se van a estar dando? Porque eso sí no lo vi en ninguna parte. Como lo dijimos en el correo, va a haber talleres toda la semana, es decir, todos los días vamos a tener un taller. El de mañana es el de argumentación. Si no sé mal. Argumentación. Argumentación. ¿Todos a la misma hora? Sí, todos van a ser a las 5. Y recuerden que en el Instagram de la Asociación Nacional de Debate pueden encontrar eso también. Ahí están las fechas de cada taller. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a las mociones. Dime. Pues que tal vez en el formato pues no esté especificado, o sea, está especificado que supone que las dan antes, pero puede que exista la posibilidad de que lancen mociones sorpresas o algo así. No, las No. mociones que les mandamos son las mociones que salgan aleatoriamente.
Vale, gracias. Yo tengo una pregunta, es que según vi pues en las publicaciones de las reuniones, te dice que tenemos reuniones miércoles a las 10 a.m., ¿sí? Pero por ejemplo, en mi caso pues yo estoy estudiando, entonces yo no puedo asistir en la reunión, entonces ahí cómo haría. La reunión va a quedar grabada y les mandamos la grabación. ¿Listo? Ah, vale, gracias. Nosotros podemos sentar alguna reunión, algún debate, si hay un debate antes que el nuestro, podemos sentar a ese y verlo, o Todos los después debates son a la misma hora. y Todos los no, debates se llevan al tiempo, chicos. O sea, les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan y lo vean un poco más fácil. Nosotros estamos todos en una sala, hagamos de cuenta que esta es la sala y en este momento yo digo que la moción va a ser que esta casa considera que es mejor las arepas que el pan, que es la que siempre ponemos con Andrés. Entonces, todos los debatientes se van en este momento a preparar su debate con la información que tengan, con los apuntes que tengan. Volvemos en 15 minutos, y empieza el debate. Entonces, seguramente sus jueces van a empezar a decirles, buenas tardes, mi nombre es tal, voy a hacer tal, les va a pedir sus pronombres, les va a pedir quién habla primero, quién habla después, e inmediatamente va a empezar con el debate, ¿listo? Esto es lo que pasa en todos los debates. Todos los debates se llevan simultáneamente, la moción es para todos, o sea, no es que unos vayan a debatir una cosa y todos otras, sino ronda tras ronda se va a debatir la misma moción para que se parta de esa igualdad para todos. Y es que todos tengan la misma moción y todos debatan bajo los mismos términos. Obviamente sabemos que en algunas salas se va a llevar un debate diferente al que se va a llevar, digamos, Andrés va a hacer su debate y yo voy a hacer el mío, y eso está bien, esta es la idea de este torneo, la idea es que todos tengamos argumentos diferentes. Sí. Listo. Entonces, tomemos la última pregunta y seguimos porque tenemos una actividad y ya se está haciendo un poco tarde. Sí. Scarlett. Hola, es que yo quiero saber si, o sea, cuál va a ser el orden de cómo van a pasar los grupos. O sea, si todos los grupos van a pasar por todas las mociones o depende de cuántos debates ganes o cuántos no. Mira, lo que pasa es que estos torneos trabajan con los puntos que ya les explicó Mariana, ¿no? Con unos puntos personales y unos puntos de equipo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Andrés, Mariana y yo somos un equipo. Nuestro equipo ganó en la primera ronda, quedamos en primer puesto. Entonces ganamos 3 puntos. Andrés me corrige si son, Mariana o Andrés me No, corrigen si es son uno. 3 puntos. Acá es uno. Sí. El que gana un punto y el que Bueno, pierde un pues no gana. punto y el que pierde no gana puntos. Entonces, perdón, es que yo estoy con el otro formato ya. El que gana un punto, el que pierde pues no gana puntos, y de esa manera cada vez que ustedes van ganando van sumando una cierta cantidad de puntos. Entonces, si la cantidad de rondas antes del break, el break es donde se dice quiénes pasan a semifinales, hubo 5 rondas, entonces los puntos serían 5 puntos en total para que ustedes pasen el break. Entonces se va haciendo el corte de cuántos puntos necesitan para pasar el break según el equipo que mayor puntos tenga, y de esa manera se pasa a la semifinal. Y en la semifinal ya solo debaten los equipos que tengan esa cantidad de puntos. Pero eso es hasta la quinta, sexta ronda, me corregirán bien mis compañeros, que ya se decide el break. Sin embargo, todo ese tiempo ustedes tienen que dar lo mejor de ustedes para recuperarse. O sea, no es que perdimos la primera y no, chicos, sean serios, esto es de perseverar y de hacerle. A veces uno pierde las 3 primeras y resulta que ganó las 4 siguientes y pasó el break, y eso es increíble. Entonces, en serio, no se den por vencidos. Esto es un proceso, ¿listo, chicos? De hecho, les voy a contar, a mí a veces me ha pasado que en debates en torneos de 4 o 5 rondas, las primeras 3 rondas he perdido y he pasado el break. Entonces, se puede. Vamos a pasar con el siguiente punto y son las mociones. Yo tengo dos preguntas. La primera es más que todo una aclaración. Significa que todos los equipos tendremos que debatir contra todos los equipos 5 veces. Y la otra es una pregunta que veo recurrente, que es, ya dijeron qué es lo que pasa, los que pasan son los mejores de tantos puntos, pero a la hora de la final, cuando ya se gane y se pierda y se concluya,
a la hora no se han dicho si hay premio o no, pero Más tampoco se ha adelante lo dicho estamos viendo. cuáles serían. Eso más adelante lo vamos a ver, o sea, tú tranquilo. Centrémonos otra vez en el taller. Vamos a ir como avanzando porque en serio se está haciendo muy tarde y yo tengo trabajos que hacer. Entonces, vamos a ir con la parte de las emociones. Queremos que conozcan algunos tipos de emociones que podrían, que de hecho ya las vieron. Tipos de emociones y cómo se pueden llegar a leer. Y a partir de eso vamos a hacer una actividad muy corta frente a qué tipos de argumentos podrían sacar, tanto para afirmativo como para negativo, según la emoción. Entonces, Entonces empezamos. Bueno, hay varios tipos de emociones y acá les vamos a hablar pues, de los más importantes y básicamente toda emoción se puede clasificar en alguno de los tipos que les vamos a explicar ahorita y tengan en cuenta que hay algunos casos en los que las emociones pueden tener elementos tanto de un tipo como de otro. Lo importante es que ustedes tengan muy claro la manera en la cual quieren abordar pues, la emoción que vayan a debatir. Entonces tenemos primero la emoción política. La emoción política es una emoción que por lo general se refiere a la implementación de una medida, como en un país, en una ciudad o algo así, para solucionar un problema específico. Entonces estas mociones básicamente se tratan de, precisamente hay una propuesta para solucionar X o Y problema y lo que ustedes tienen que hacer es, si están en afirmativo, defender la propuesta que dice la moción, explicar ustedes cómo lo harían y por qué creen que esa propuesta sí soluciona el problema. Y en el caso de negativo, pues tendrían que decir por qué la propuesta que se está mostrando no solucionaría el problema. Entonces ahorita lo vamos a ver un poco más claro con los ejemplos que les vamos a mostrar en la actividad que vamos a hacer. Pero básicamente es eso, está este problema y estamos planteando esta solución para él. Tenemos que evaluar en el debate si sí funciona esta solución o si no funcionaría. Una Siguiente pregunta. slide. Todos son problemas que de verdad ambas partes tengan la misma posibilidad, ¿cierto? Porque es que hay algunas que claro, yo veo que tienden más hacia un afirmativo que hacia un negativo. a la hora de hacer las mociones, nuestro equipo académico realmente se encargó de hacerlo de la manera más equitativa posible, realmente para hacer el debate más justo posible. O sea, por eso no se preocupen. Este equipo académico, de hecho, tiene mucha experiencia. Las personas que hicieron las mociones tienen mucha experiencia y pues, digamos que tienen la posibilidad de ganar este debate ambos. Una preguntita, Andrés. Sí. Respecto a lo que tú decías, o sea, digamos, de acuerdo, digamos, en este caso que tú presentando la cuestión de la moción política, uno como, digamos, idea o situación de apoyo, uno asimismo podría presentar escenarios o ejemplos, digamos, de vida cotidiana en el cual se presentara el problema y ahí mismo la solución para poder, o sea, como de esta forma debatir lo que está argumentando el equipo contrario o algo así, o sea, sí, o sea, digamos, o sea, utilizar situaciones de la vida cotidiana o ejemplos cotidianos para poder dar argumento y respuesta a lo que está debatiendo el equipo, o necesariamente nos tenemos que basar en algo teórico. No, o sea, obviamente ustedes de verdad, como ha dicho Mariana con respecto a muchas cosas, es una cuestión de estrategia, como ustedes deciden qué ejemplos van a utilizar, a partir de qué van a explicar sus argumentos, pero lo que sí es que tengan en cuenta que por lo general las mociones políticas les van a dar un contexto específico sobre el cual deben pues argumentar. Eso lo vamos a ver con los ejemplos y de hecho si se ponen a mirar algunas de las mociones de las que les enviamos ya para el torneo, pueden ir mirando pues varias de esas. Cuando nos dicen contexto específico es como que nos dan un rol en el que estamos hablando, ¿cierto? Ustedes lo deciden, sí, dale, sigamos, Pues porque en serio se nos está haciendo demasiado tarde. Sí, y creo que cuando hagamos el ejercicio lo van a entender un poco mejor, entonces yo creo que sí, sigamos. Entonces vamos a seguir. Moción política, moción de hecho. Listo. La moción de hecho es una moción que básicamente se trata de, como bien dice su nombre, evaluar hechos, de decir si algo es o no es. De pronto eso suena muy abstracto un poco, pero cuando lo veamos con los ejemplos también se va a entender muchísimo mejor. Y básicamente se trata de eso. Por ejemplo, una moción de hecho lo que tiene que tratar de decir es como si ustedes creen que algo, es que es difícil de explicar, pero sí, es como si es o no es. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí se me hace que es muy, muy claro para explicarlo y es una moción que dice, esta casa cree que la lucha contra las drogas fracasó. Entonces en ese debate ustedes tendrían que decir si sí fracasó o si definitivamente no fracasó y funcionó muy bien y logró todo lo que se propuso. Las mociones de hecho se tratan de eso y pueden estar en cualquier tema, o sea, pueden ser sobre medidas como lo hacía la política o pueden ser sobre cualquier otro tema. Entonces ahí lo importante es decir como esto es o no es. ¿Listo? ¿Seguimos? Listo, vamos con las mociones de valor. Estas mociones de valor son un poco más complicadas en la medida en que
digamos que acá lo que se discute, lo que se debate son principios morales o lo que sería la disyuntiva entre el bien y el mal. Es decir, dentro de la moción les plantean como esto podría estar bien o esto podría estar mal. Esta casa lamenta que la empanada tenga huevo. Es decir, para mí, sí, yo lo lamento, ¿no es cierto? Esta casa lamenta que la empanada tenga huevo. Entonces, es una moción de valor en la medida en que tú estás teniendo en cuenta que algo está bien o está mal. En ese caso, afirmativo diría como, lamento completamente, está muy mal que tenga huevo porque la empanada se debería respetar y no debe ser así. Oposición me diría, o bueno, negativo me diría, no, yo no lo lamento, de hecho está muy bien que la empanada tenga huevo porque eso significaría una innovación culinaria y gastronómica que podría llevar a un avance dentro de la gastronomía colombiana. X. ¿Listo? Sencilla. La moción de actor, de hecho esta es mi moción favorita, es la moción en la que tú te tienes que meter en el papel de alguien o de alguien. Es decir, yo siendo tal persona o siendo tal entidad o siendo tal ente, debo tomar una decisión. Es decir, esta casa, siendo Estados Unidos, retiraría sus tropas de Siria. Sencillo. Ahí, ¿qué tienes que hacer? Afirmativo. Ok, la retiraría de Siria porque no me conviene tener ahí, porque pierdo legitimidad, porque aumenta el conflicto con Medio Oriente. Oposición o negativo. No, no la retiraría porque yo como Estados Unidos tengo intereses ahí y prefiero hacer presencia, prefiero llevarles la democracia. ¿Listo? Entonces, llevarles la democracia. Vamos a ir con algunos ejemplos de mociones y quiero que dentro del chat me escriban si consideran que es una moción de actor, una moción de valor, una moción de hecho o una moción política. ¿Listo? Entonces, la primera moción. Esta casa considera que los personajes de farándula, actores, artistas, músicos, etcétera, deberían hacer públicas sus posiciones políticas. ¿Esta de qué es? Escriban por el chat. Valor. Bueno, acá estamos como súper divididos. Ujú. Andrés, ¿qué piensas? Yo creo que es una moción de valor, ¿Por qué? porque pues yo creo que se trata de evaluar como qué tan bueno o qué tan malo es que estos personajes tomen, no pues no tomen, sino que hagan públicas esas posiciones. Como que tendría de bueno con respecto a lo que ellos hacen como artistas o eso. ¿Tú qué opinas? Vamos con la siguiente. InfoSlide. Como se dieron cuenta, algunas de las mociones tienen InfoSlide, que es como una especie de contextualización, perdón, antes de que le salga la moción. Entonces, esta casa es un ciudadano que vive en la democracia liberal occidental y que rechaza la discriminación basada en la religión, género, orientación sexual o etnia. Moción. Esta casa boicotearía los trabajos de artistas, es decir, pintores, músicos, directores de cine, etcétera, que sostengan posturas discriminatorias aun cuando les guste su arte. ¿De qué es esta moción? Por el chat. Otra vez. Tengo una pregunta. Dime. Ahora que veo el InfoSlide, que es más o menos como el contexto en el que nos tenemos que poner como la persona que estamos hablando, ¿nos podrían poner algún tipo de contexto poco convencional? Por ejemplo, una persona racista, una persona discriminatoria hacia cierta cultura, género. No, ustedes se limitan a lo que tienen ahí escrito. No, pero a ver que en algún momento lo que esté ahí escrito puede ser algo así. Sí. Sí. Eso depende de la persona que escriba la moción. Casi todos están diciendo de actor. Yo diría que esta es una de valor, la verdad. Esta es una de valor, diría yo. ¿Por qué? Porque digamos que acá está esta disyuntiva entre el bien y el mal en cuanto a estaría bien boicotear los trabajos de esas personas o no, porque estaría bien o porque estaría mal, porque estaría bien aceptar sus posturas discriminatorias o por qué no. Tata, ¿tú qué piensas? Yo también iba a decir que valor, sobre todo pensando en que no puede ser
no puede ser de actor, porque yo no voy a ser el artista, sino yo voy a pensar si es bueno o malo, que pues lo de boicotear estos trabajos y sobre todo que tengan posturas discriminatorias, que yo creo que es una carga que ahí está en la moción. Por eso yo le había dicho que era de valor. Sí, ¿puedo agregar una cosa rapidísimo? Dale. Yo también, sí, esa es una moción de valor, básicamente porque piensen, o sea, nos dan la slide donde dice, pues yo soy un ciudadano que tengo tales y tales principios, y como les había dicho a Mariana, lo importante en las mociones de valor son los principios. Esta es una moción de valor porque lo importante ahí es que tengan en cuenta esos principios que ya les dio la infoslide como el ciudadano que son ustedes, y a partir de esos principios tomen esa decisión de boicotear o no el trabajo de los artistas. Entonces, es eso, ahí está muy, muy claro ¿Hay que lo alguna que está moción por que encima es puede el principio. valerse de dos tipos? Perdón. Sí, como yo les dije, pueda que haya mociones que integren como varias, Valor y pues, actor, dos. por ejemplo. Sí, Sí, existen. Creo que no estoy segura si dentro de las mociones que les mandamos ahora, creo que hay una, pero no estoy segura, la verdad. Eso tendrán que revisar ustedes dentro de su área académica. Esta casa falsificaría la historia en sociedades posguerra para asegurar la paz. Escriban en el chat qué piensan. una cosa, mientras que siguen escribiendo sus respuestas por el chat, vi que alguien alcanzó a hacer una pregunta y es importante. La pregunta más o menos decía que si hay una infoslide, uno cómo se posiciona en contra. Tengan en cuenta que cuando sale una infoslide, esa información vale para ambos equipos por igual. Esa no es la parte que tienen que debatir. Lo que tienen que debatir es la moción, ya donde dice esta casa haría, esta casa lamenta, bla, bla, bla. Eso es lo que se debate. Pero cuando hay infoslide, esa información vale para ambas partes y esa parte no se debate. Esa O sea, que en el infoslide caso de... es como, chicos, esa infoslide es como, puede ser como un estatuto, como las cosas básicas que ustedes deben saber sobre el tema para llevar el debate. Entonces, digamos, en la moción anterior debían saber que ustedes tenían ciertos valores y que bajo esos valores debían debatir, no sobre esos, sino eso era A como partir de su contexto, eso era su clave, eso, exacto, lo que a partir de eso debían pensar. Entonces, es importante que a veces lo tengan en... Listo. Entonces, para las personas que dijeron que esta es una moción política, efectivamente es una moción política. ¿Por qué? Porque yo, como esta casa o como gobierno, estoy tomando una medida frente a alguien. Y en este caso, mi medida es falsificar la historia. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente. Esta casa colocaría un límite al crecimiento poblacional en países en vías de desarrollo. ¿Esta qué emoción es? ¿Qué tipo de emociones, perdón? Bien, todos están diciendo política. Valor y política, leí por ahí. ¿Ok? Porque quisiera escuchar porque podría ser de valor. La persona Bueno, que... pues yo puse valor porque pues, no sé, o sea, puede ser bueno o malo, o sea, no sé cómo explicarlo bien. Es como que también influye con lo que piensan o las religiones que puedan haber en estos países, por así decirlo. Puede influir mucho como en la moralidad de los habitantes, por así decirlo. Ok, cool. Sí, me parece una buena lectura. Está bien, está bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí, dale. En ese caso, o sea, es que estamos hablando de emociones políticas, pero se entiende que las emociones políticas, o por lo menos en los ejemplos que han puesto, de por sí son cosas que van a afectar a una población específica y puede ser, digamos, que en este caso los países a los que se les va a obligar esta medida en caso de que se pase. En ese caso se podría decir que la política sí lleva inmersa algo de la de valor, puesto que va a haber una afección en cuanto a la moralidad a la ética y a la moral de esa sociedad que se está viendo. Podría ser posible. Eso depende de la lectura que ya lees tú como debatiente a la moción. Y de cómo gobierno la encuadre según el status quo y según las definiciones que
porque si el gobierno solamente la encuadra como una moción política, como oposición, tendrías que ponerte a demostrar por qué no solamente es política y es una tarea, es imponerse una carga un poquito más pesada, entonces pues eso también depende un poco de la lectura que le des a la moción, pero sí puede ser. Listo. Esta creo que es la penúltima moción que tenemos y es como Impulse Light. La sharing culture es una tendencia que invita a las personas a postear constantemente aspectos mundanos e íntimos de su vida en las redes sociales, al igual que comentar y reaccionar a otras publicaciones de la misma naturaleza. Moción. Está casada a la sharing culture. ¿Esta de qué creen que es? Valor pura y dura. Listo. Valor. Un truco muy sencillo que les voy a dar es que yo normalmente identifico las mociones de valor por las palabras lamenta, rechaza, valora, Preferiría. Repudia. No, eso no se escribe en una moción normalmente. Considera que Pero igual. ese tipo de cosas. Así es como saben que eso es una moción de valor. Por eso tenemos nuestra última moción de valor, que es esta casa lamenta la cultura del emprendimiento. Para esto, me gustaría que una persona, solamente una persona, le diera un argumento para el gobierno. ¿Por qué se podría lamentar la cultura del emprendimiento? Rápidamente. Se puede lamentar la cultura del emprendimiento porque al emprender también se puede ir deteriorando la cultura que ya se venía teniendo, o sea, la cultura antecedida. No te entendí. Pero bueno, Sofía. Creo que no me di a entender. ¿Por qué? Pues porque tener como el pensamiento emprendedor para mucha gente es yo puedo hacer lo que quiera, entonces yo quiero emprender hoy, entonces yo hoy quiero hacer pasteles, un ejemplo, ¿no? Entonces yo hago mi pastel, entonces tengo el pensamiento del emprendedor, del emprendimiento, pero el problema es que de nada me sirve ser el emprendedor del emprendimiento si no tengo claro lo que viene siendo una empresa y que viene siendo como lo que sí viene siendo la sociedad capitalista. No tengo que tener solo el emprendimiento y la idea, sino cumplirlo y hacerlo. Saber que si en caso dado, en un año no está ahí, debo que seguir. No solo que tener esa cultura de emprendimiento, sino hacerlo y hacerlo como tal, más en un mundo capitalista. Yo creo, perdón, si puedo participar. Dime, ¿quién habló? Yo, Juan Alba, Perdón, creo que hay manos levantadas, me imagino, entonces pues no sé si a Mariana le parezca pues ir tomando las manitos levantadas. Sí, perfecto. Eso les iba a decir, chicos. Yo voy a estar pendiente de las personas que levanten la mano para darles la palabra, pero entonces, por favor, para participar, procuremos darle clic en levantar la palabra y así pues organizamos más fácil, ¿vale? Si les parece bien. Entonces, tengo mano de levantada de Diego Quintero. Bueno, pues básicamente un argumento sería porque literalmente fractura el sistema, es un punto de quiebre en el sistema capitalista, ya que en el sistema capitalista no está contemplado que todas las personas desarrollen una cultura del emprendimiento donde todas se vuelvan, como coloquialmente se dice, sus propios jefes, y así se generaría un punto de quiebre, ya que no habrían obreros pues satisfaciendo las demandas que van a demandar esos nuevos emprendimientos y esas nuevas empresas. Eso era más o menos lo que yo quería decir. Perdón, pero yo considero, y ya se habló anteriormente, que se debe respetar la palabra. Qué pena, hermano. No, sí, por eso esperé a que terminara para decir el punto ese, porque era debido a lo que él estaba diciendo. Bueno, la siguiente persona es, espérenme un segundo, es Nicolás Alfonso, ahora sí. Gracias. Bueno, se puede lamentar la cultura del emprendimiento, ya que esto, como se decía en una intervención anterior, desprende o desliga las acciones que puede llegar a tomar el gobierno en cuanto a economía, y esto puede llegar a hacer crecer a un sector único, al sector del emprendimiento, lo que podría llegar a generar que el gobierno se vea afectado
con esta competencia interna. Listo, gracias Nicolás. Ahora vamos con John. Pues digamos, tendría los mismos argumentos que mis anteriores compañeros. Por una parte, esta cultura de que todo el mundo es su propio jefe, que todo el mundo tiene sus cosas, pues generaría el riesgo para el sistema capitalista porque se necesita una población trabajadora, se necesita una población obrera que pues bajo eso se sustenta. Así es como ha funcionado, es lo que realmente lo mantiene. Y por el otro lado, como decía el compañero Nicolás, eh, es como algo contra el Estado, porque de una manera u otra sería una privatización de toda la industria. Y pues, digamos, ya dependiendo de la teoría económica que se cite, sería pues, bueno o malo que el Estado ya no tenga ese poder sobre la economía de una manera u otra. Listo, súper. Ahora acá vamos a parar y ya hablaron los que dieron argumentos a favor. Ahora nos gustaría escuchar argumentos en contra de aumentar la cultura del emprendimiento. Tata, ¿nos ayudas con las manos, por favor? Hola. Creo que tiene la mano levantada de primeras Nelson. No, Nelson está. Listo, entonces, Perdón, es que se me fue el internet. Estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Y Antonio? Ya, ¿puedo? Bueno, pues es en contra, pues yo diría, pues, o argumentaría que estaría, pues, defendería la cultura del emprendimiento, porque desde un punto de vista, podemos decirlo que en el nuevo siglo XXI, la cultura del emprendimiento ha logrado, digamos, desarrollar grandes partes a través de la innovación en grandes sectores económicos y por ende ha impulsado muchas economías. Por ejemplo, la cultura del emprendimiento impulsó, digamos, y dio y permitió que, por ejemplo, China se convirtiera en la segunda economía mundial. Prácticamente la cultura del emprendimiento puede aumentar o disminuir la influencia de un Estado sobre la economía, pero a la vez puede aumentar la riqueza y puede aumentar la capacidad de un Estado de generar empleos, entre otras riquezas. Eso sería todo. Vale, perfecto. Quisiera darle la palabra a Angélica Luna, otra persona que hace parte de nuestro equipo de organización. Ángel, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, yo quería solo como decir algo con respecto a la moción, y es que en lo que escuché, pues yo llegué hace poco, pero en lo que he escuchado es que muchas veces defienden porque la cultura del emprendimiento es buena o mala. Y creo que hay que tener en cuenta que acá la moción es si lamentamos o no lamentamos. Entonces creo que más allá de decir como la cultura del emprendimiento, no sé, crea gente que piensa de esta forma o que actúa de esta forma, también es como por qué se lamenta o por qué no se lamenta, digamos, yo lo haría más sustentado como en hechos, ¿no? Como he traído la cultura del emprendimiento y por qué esto es lamentable o por qué no es lamentable. Entonces, pues, como a manera de recomendación, porque esto pasa mucho también, es como leer con cuidado qué es lo que yo debo defender, porque no es necesariamente la cultura del emprendimiento, sino lo que ha hecho la cultura del emprendimiento. Y ya, solo quería decir eso, perdón. Listo, perfecto. Si quieren, vamos con las últimas dos intervenciones y cerramos el taller. Yo creo que ya está un poquito tarde. Creo que tiene la mano Sara Miranda. Listo. Quería hablar de que la cultura del emprendimiento no se debería lamentar porque pues la cultura del emprendimiento ayuda a aquellas personas que se consideran como líderes que son buenos en ello. Sin embargo, estas son desaprovechadas en empresas. Son estas personas que no se encuentran bien, no apoyando, no siendo de un alto, de que no se les aprovechan las ideas dentro de una empresa o dentro del ámbito capitalista y que tienen que llegar a emprender, que deben llegar a ser
crear su empresa de primera mano para que escuchen sus ideas, que pueden ser muy buenas porque la mayoría son de jóvenes, y que de esta manera se pueda ayudar de alguna forma a la sociedad. Listo, perfecto. Y vamos con la última, que es de Sara Flechas. Sí, bueno, yo estoy totalmente, yo no lamento la cultura del emprendimiento debido a que a esta cultura se han generado muchísimo más economía. Siempre va a existir la mano obrera, eso es una total falacia de que se va a acabar, de que los gobiernos se van a empobrecer, de que se va a romper el sistema capitalista. Considero que entre más emprendimientos hay, más va a crecer la economía, más se va a engrandecer el sistema capitalista y más se va a generar la mano obrera. Entonces, difiero totalmente con la contraposición. Listo, perfecto. Chicos, vamos a dejar el taller hasta aquí. Pues digamos que ya llevamos como hora y 40 minutos acá. Y pues digamos que esperamos que hayamos como solucionado las dudas más básicas en cuanto a lo que es este formato, en cuanto a cómo funcionan las rondas, cómo funciona este tipo de cosas. Igual para seguir solucionando las dudas que puedan llegar a tener en cuanto a la argumentación, en cuanto a la reputación, en cuanto a la oratoria, estas cosas como de cómo se juzga y ese tipo de cosas, pues digamos que también los invitamos a seguir asistiendo a los talleres. Son a las 5 de la tarde. En estos días les vamos mandando los links diarios de dónde va a ser el taller, de cómo va a funcionar la dinámica. Y pues digamos que hasta acabamos nosotros. Pues nada, les agradecemos mucho su asistencia y su interés dentro pues del debate. A mí no sé si quieres decir algo, Ángel, Tata. Sí, igual estén como pendientes del Instagram de la Asociación Nacional de Debate. Vamos a ponerles una cajita de preguntas para que de pronto ahí pongan las dudas que les hayan quedado ahorita y se las vamos a responder ahí en las historias. Y ya, pues nada, gracias a todas y todos. Me alegra mucho ver que están como tan emocionados por participar en el torneo. Ángel o Tata, ¿tienen algo que decir como para terminar? Hola, yo tengo No, una chicos, pues pregunta. muchas gracias. Es sobre el taller, más o menos cuánto dura, 1 hora o 2 horas, o dependiendo, no sé, las actividades. Depende de las actividades, la verdad, tenemos entre 1 hora y 1 hora y media. Pues se alarga un poco por las preguntas, pero pues digamos que esperamos que mañana dure máximo 1 hora y media, ¿listo? Me gustaría también decir algo, o pues proponer, si puedo. Digamos, para las siguientes reuniones, que las preguntas sean al final. De todas maneras, hoy nos demoramos bastante, fueron por preguntas que también muchas veces iban a ser respondidas.